Bueno, entonces por último vamos a ver cómo exportar datos. Hasta ahora entonces vimos cómo importar datos, ¿sí? Vimos cómo importarlos con la función read.csv y también se pueden importar con la función read-csv que es del paquete dplyr. Nosotros usamos la read.csv, pero la otra funciona exactamente igual. Bien, entonces las dos lo que hacen es importar archivos CSV que están en la computadora a R, ¿está bien? Como data frames. Y ahora lo que queremos hacer es la operación inversa. Si una vez que tenemos un data frame en R, queremos exportarlo, o sea, guardarlo en la computadora como un archivo CSV. Y eso lo podemos hacer con las funciones read.csv, que es del paquete base que ya viene instalado con R, o write, o write-csv, que es del paquete dplyr, que ese es el que vamos a usar ahora. Entonces vamos al R, escribamos exportación de datos. Bien, entonces antes de exportar los datos, porque ¿qué datos vamos a exportar? Los de Sarbase en realidad ya los tenemos. Lo que vamos a hacer es hacer una limpieza del conjunto Sarbase y vamos a guardar ese archivo limpio para trabajar con ese archivo la clase que viene, que vamos a hacer distintos gráficos. Entonces, en primer lugar, lo que queremos hacer es eliminar los missings de las variables weight y input-length y los espacios vacíos de la variable sex. ¿Sí? Porque la variable sex no tiene missing, no tiene NA, pero tiene caracteres vacíos, que sería lo mismo para el caso. Entonces vamos a escribir eliminamos NAs de weight, input, length, era así. Y espacio vacío, digamos, de sex. Bueno, esto es algo que ya sabemos hacer. Agarramos y escribimos Sarbase. Y ahora hacemos un filter, ¿no? ¿Qué queremos? Distinto DNA, distinto de ICNA, de weight, un no ICNA, digamos, de input length, bien. Y queremos que sex sea distinto de el carácter vacío. ¿Está bien? Y con eso estamos. Pero ahora vamos a asignar esto a un objeto que vamos a llamar Sarbase Complete. ¿Sí? Sarbase Complete. ¿Sí? Porque tiene todos los datos completos. Corremos y acá entonces se generó un data frame Sarbase Complete que tiene algunas observaciones menos que el Sarbase original, pero la misma cantidad de variables. ¿Está bien? Fíjense que en principio no vemos ningún NA ni en input length ni en weight y en sex tampoco vemos espacios vacíos, ¿sí? Como pasaba antes. Si uno agrega el Sarbase, enseguida veía NAs en weight, en input length, espacios vacíos en sex, etc. Bien. Ahora vamos a querer hacer algo más. Vamos a querer quedarnos solamente con las especies comunes. ¿Qué quiere decir esto? Con las especies que tengan 50 observaciones o más. Entonces nos quedamos con las especies comunes. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Necesitamos hacer dos cosas. El primer paso que vamos a hacer es generarnos un vector que tenga los nombres de las especies comunes. ¿Sí? Vamos a aclarar que son especies comunes, a qué llamamos especies comunes, con 50 observaciones o más. ¿Está bien? Bien, ahora para generar ese vector con los nombres de las especies comunes, lo que vamos a hacer es primero generar una tabla con la cantidad de observaciones en cada especie. ¿Sí? Una tabla que tenga un registro por cada especie y la cantidad de observaciones correspondiente a cada especie. Y después de esa tabla nos vamos a quedar solamente con los registros que correspondan a las especies con 50 observaciones o más. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Acuérdense que lo hacíamos con el count, ¿sí? Con el count generamos una tabla que me dice la cantidad de observaciones por cada nivel de alguna variable, en este caso, especies, ID. Entonces vamos a hacer un Sarbase y ya que estamos
voy a asignar todo esto a un objeto que vamos a llamarlo especies count. ¿Sí? Y entonces hacemos surveys, pipe, y ahora un count de especies ID, ¿sí? Perdón, para ir mirando las cosas de a poco, esto lo comento, lo voy a escribir después, no lo voy a asignar todavía en objeto, vamos a escribir solamente surveys, count species ID, vamos a ir corriendo por partes, ¿sí? Para ir entendiendo bien qué estamos haciendo. Entonces, con esto hicimos una tabla, ¿sí? Donde tenemos para cada especie la cantidad de observaciones, ¿sí? ¿Y ahora qué vamos a querer? Nos vamos a querer quedar de esta tabla únicamente con las especies cuyo valor de n sea 50 más, ¿sí? O sea, la B la vamos a conservar, la H también, pero la S, por ejemplo, no. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, a este mismo objeto le agregamos un pipe y hacemos un filter, ¿sí? Nos quedamos solo con algunas filas, las que satisfagan qué condición. Bueno, que n sea mayor o igual a 50. ¿Está bien? Bien. Entonces miremos ahora qué tenemos. Fíjense que ahora tenemos 19 observaciones, antes teníamos 48. Y efectivamente, si miramos la columna n, son todos valores mayores o iguales a 50. Ahora, yo lo que quería en realidad, no me interesa tanto esta tabla, lo que quería era los nombres de las especies comunes. Y bueno, acá los tengo, ¿no? En la columna de esta tabla tengo los nombres de las especies comunes. ¿Está bien? Porque solo contiene las especies con 50 observaciones o más. Entonces, ahora sí voy a asignar este objeto o sea, voy a asignar esta salida a un objeto que voy a llamar especies count. ¿Sí? Y ahora fíjense que especies count, la columna species ID, tiene justamente lo que yo quiero, ¿sí? Los nombres de las especies comunes. ¿Y ahora qué hago con eso? Y bueno, ahora vuelvo al surveys complete, ¿sí? Y ahí me quedo con los registros cuyas especies, o cuya especie, digamos, esté en este vector, sea alguna de estas especies comunes. ¿Está bien? O sea, yo voy a agarrar este surveys y voy a ir mirando, el R en realidad, va a ir mirando registro por registro, se va a fijar, a ver este registro, lo quiero conservar, a ver, ¿cuál es el valor de especies ID? NL. ¿Este valor es alguno de estos? ¿Alguna de las especies comunes? Sí, entonces lo voy a conservar, ¿está bien? Bueno, y así va a ser con cada registro. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con la función filter, ¿no? Entonces vamos a escribir. Entonces ahora nos quedamos con los registros, digamos, de surveys complete que tengan especies ID y ¿cómo lo ponemos? Especies ID igual a algún valor del vector de las especies comunes que era este. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo hacemos esto? Entonces hacemos surveys complete, el pipe, y un filter, vamos a filtrar, ¿no? Vamos a quedarnos con las filas que satisfagan alguna condición. ¿Y cuál es la condición? Que especies ID, yo dije quiero que la especie sea alguna de este vector. Y esto, no sé si se acuerdan, creo que fue en la segunda clase que lo vimos, lo escribimos de esta manera. Quiero que especie ID esté en este vector, pertenezca a este vector. Y eso lo hacíamos con este simbolito, in, entre porcentajes. Bueno, esté en, entonces, este vector. Listo. Y con esto ya estamos. Pero bueno, ahora vamos a asignarlo a un objeto, ¿sí? Para que nos quede guardado en un data frame, que va a ser justamente el que queremos exportar. Entonces lo voy a llamar surveys complete 2 para no pisar el surveys complete, ¿sí? Corremos. ¿Y qué tenemos acá? Ahí está.
Fíjense que es este de acá, el Surveys Complete 2, que tiene algunas observaciones menos que el Surveys Complete. ¿Está bien? Y es razonable porque me estoy quedando con menos registros, ¿sí? Con aquellos que corresponden a las especies comunes. Vamos a mirar un poco, a ver si pareciera que está todo bien. Bueno, sí, está bien. Acá no es tan fácil ver porque hay que acordarse cuáles son los nombres de las especies comunes. Y bueno, la primera que aparece es NL, que era una de las comunes. Así que bueno, parecieran estar las cosas bien. Y entonces, bueno, vamos a exportar este archivo de datos para utilizarlo en la clase que viene. Pero antes, para asegurarnos que todos tengamos los mismos datos, vamos a hacer un dim de este data frame, ¿sí? Para que a todos les dé lo mismo, ¿sí? Les tiene que dar estos dos números de acá, ¿sí? Esta cantidad de filas, 30.463 y 13 columnas. Bueno, entonces ahora sí, exportamos los datos. Y para eso dije que íbamos a usar la función write. Podemos usar .csv o -csv, es prácticamente igual. Vamos a usar esta. Y entonces, el primer argumento es el data frame que queremos exportar. En este caso, Surveys Complete 2. Y el segundo, argumento, vamos a escribir el nombre por cuestión de estilo, se llama path. En cambio, en write.csv se llama file, ¿está bien? Y entonces acá tenemos que escribir la dirección de la carpeta donde queremos guardar el archivo con el nombre del archivo, ¿está bien? Entonces lo voy a guardar en la carpeta que había creado, curso R, datos. Voy a cambiar acá, voy a reemplazar estas barras invertidas por las comunes. Bien, y acá me falta poner el nombre del archivo, lo vamos a llamar surveyscomplete.csv. Corremos, bien. Y ahora vamos a corroborar que esto esté bien guardado. Fíjense, efectivamente dentro de la carpeta datos que teníamos creado, se guardó el Surveys Complete. Vamos a abrirlo. No sé si si esto lo estarán viendo, porque creo que lo tengo que compartir, ¿no? Sí, vamos a compartir esto si lo ven. ¿Está bien? Bueno, es el archivo que teníamos. Vamos a volver entonces a la carpeta. Bueno, y por último recuerden que habíamos creado dentro de la carpeta curso R varias carpetas, entre ellas datos, donde acabamos de guardar estos datos, y otros datos crudos, donde acá estaba el conjunto de datos original, ¿sí? Entonces, acuérdense siempre que creen datos, guárdenlos en una carpeta separada de la de datos crudos, ¿sí? ¿Por qué? Para no correr el riesgo de pisar el conjunto de datos original. Bueno, entonces con esto terminamos la clase de hoy, y la que viene, que ya es la última, vamos a hacer distintos gráficos con este conjunto de datos que acabamos de exportar.